Bendiga, querido hermano, amigo que estás mirando este video. Te saluda tu hermana Madaí. Le damos las gracias a Dios por este día de misericordia que Dios nos ha extendido el día de hoy, ¿verdad? Le doy las gracias a Dios por la oportunidad que Dios me está dando de poder, ¿verdad?, compartir esta palabra de Dios, ¿verdad? Que yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida, así como lo es para la mía, también de gran bendición, ¿verdad? Lo que yo te había dicho que quería compartir, ¿verdad? Lo que era la armadura de Dios. El día de hoy te traigo esta palabra, ¿verdad?, de parte del Señor, que es tan necesario, ¿verdad?, que todo cristiano lo tengamos, ¿verdad? Que todo aquel, ¿verdad?, que ha decidido venir a Cristo también agarre esta armadura, ¿verdad?, del Señor, ¿verdad? Sí, anteriormente en la predicación yo le estaba hablando tocante Gedeón, que había salido a la guerra, pero que al Señor se lo había ordenado, ¿verdad? Y que le iba a dar victoria y que él iba a ir con él, ¿verdad? Y con seguridad ya iba, que Dios iba con él, ¿verdad? Ahora nosotros, nuestra lucha, ¿verdad?, no es con espada, así no es con de cuerpo a cuerpo, no, antes porque así peleaban con espada. El día de hoy dice el Señor, ¿verdad?, que nuestras luchas son espirituales, ¿verdad? Son contra potestades, contra regiones, ¿verdad? Legiones celestes, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y esta es la palabra que te traigo el día de hoy, ¿verdad? Yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Yo te digo, tómala toda, toma la armadura del Señor, ¿verdad? Porque solamente a través de nosotros obteniendo y teniendo esto puesto, ¿verdad? Y si nosotros podemos, ¿verdad?, estar firmes, podemos vencer, ¿verdad?, toda tentación, todo aquello que se te quiera presentar en tu vida, ¿verdad? A través nosotros de esta palabra que Dios nos da, ¿verdad?, nosotros podemos estar firmes, ¿verdad? Para eso yo te invito, ¿verdad?, que tú le hagas la invitación siempre a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya que se queden a morar contigo, ¿verdad?, que sean ellos siempre estando ahí en tu vida. Permíteles, ¿verdad?, ábrele tu corazón el día de hoy, ¿verdad?, para que tú, ¿verdad?, puedas estar bien seguro. Y toma estas armaduras, ¿verdad? El día de hoy yo le puse, ¿verdad?, la palabra, ¿verdad?, este tema, ¿verdad?, de la predicación, ¿verdad?, es la armadura de un buen soldado de Jesucristo. Esta es la armadura de un buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? Y como te decía, Dios te está llamando, ¿verdad?, para que tú seas ese guerrero, esa guerrera, y también para que tú vengas de rodillas a sus pies y aquí tú tomes todas las armaduras, ¿verdad?, por contra todo aquello que se te va a presentar en tu vida, ¿verdad?, para que tú puedas estar firme en todo tiempo, en todo momento, ¿verdad?, sirviéndole al Señor, buscando de Dios y siéndole fiel a Dios, ¿verdad? Y así ese es el tema, ¿verdad?, la armadura, ¿verdad?, la armadura de un buen soldado de Jesucristo. Yo te invito que si tú tienes una Biblia, puedes ir buscando en el libro de Efesios 6:10, vamos a estar leyendo, ¿verdad? Esta es una hermosa palabra de Dios, como toda la palabra de Dios, que nosotros la tenemos que tomar, ¿verdad?, y ponerla por obra, que es tan importante, ¿verdad?, ponerla por obra. Eso está mirando yo. El punto importante es que tú no la sepas toda, ¿verdad?, sino que tú lo que vayas aprendiendo, vayas poniéndolo por obra, ¿verdad? Y si Dios te da la sabiduría, saber toda la palabra de Dios, ¿verdad?, también a ponerla por obra toda, ¿vea? ¿Me entiende? Pero es tan necesario que nosotros siempre alimentemos nuestro espíritu, nuestro vientre de esta palabra, ¿verdad? Para que estemos, ¿verdad?, firmes, ¿verdad?, en el Señor, ¿verdad?, creyendo en Él, ¿verdad? Vamos a leer siempre la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos míos, dice, ¿verdad?, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si dije correctamente, regiones celestes, ¿verdad? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice, ¿verdad? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿verdad? Vemos que Dios, ¿verdad?, nos está diciendo que nuestra lucha, ¿verdad?, no es contra carne ni sangre, sino principados, ¿verdad? Querido amigo, tal vez tú estás luchando, ¿verdad?, ¿me entiendes? El día de hoy, ¿verdad?, por algo, voy a decir físicamente, con alguna otra persona, ¿verdad?, ¿me entiendes? Yo te digo, ven a los pies de Cristo. O tal vez estás metido en algún problema, ¿verdad? Sí, por esa causa, ¿verdad? Ven a Cristo, ¿verdad? Que lo que esas personas poseen son potestades de las regiones celestes. Son espíritus malos que les impulsa a quitarte la vida, que les impulsa a atacarte, ¿verdad? Pero ¿cómo los vas a vencer? No haciéndoles el mal, no ir tú a atacar con eso mismo, ¿verdad? Ven a Cristo, que Cristo te va a ayudar. Tú de rodillas, ¿verdad? Que solamente esa persona puede, ¿verdad?, ser diferente si tú le oras al Señor, si Dios lo liberta, ¿verdad? Porque solamente Dios puede libertarlo, ¿verdad? Solamente Él, ¿verdad? Él puede quitar todos esos demonios que les impulsan a atacarte, ¿verdad? Pero tú tienes que venir a Cristo el día de hoy, ¿verdad? Tienes que abrirle tu corazón al Señor, ¿verdad? Y tienes que venir al Señor a suplicarle, a fortalecerte en Él, dice el Señor, ¿verdad? Con el poder de su fuerza, ¿verdad? Así que date cuenta, así como te hablaba anteriormente, como Gedeón, ¿verdad? Iba a vencer como a un solo hombre, ¿verdad? Como que eran multitudes, vamos a decir, los que venían a atacarlos, ¿verdad? Eran muchos, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, el Señor le dio la victoria con poco, ¿verdad? Date cuenta, aquí qué más tú necesitas, ¿verdad? Tú solamente necesitas venir al Señor, tener la presencia del Espíritu Santo, que eso es tan importante que esté contigo, ¿verdad? Venir y tomar la armadura, andar conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Solamente así tú puedes obtener tu victoria, ¿verdad? Pero vemos que dice el Señor, aquí tienes que venirse a fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? En el Señor es el que te da esa fuerza, el Señor es el que te da ese poder para que tú puedas, ¿verdad? Dice, vestido de toda la armadura de Dios. Vemos que es un punto bien importante que Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, nos vistamos, ¿verdad? Que no estemos desarmados, sino que estemos vestidos, ¿verdad? ¿Para qué dice? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Contra todo aquello que se quiera levantar contra tu vida, contra todo aquello que te quiera destruir, ¿verdad? Así solamente tú puedes estar firme si tú te armas, si tú tomas estas armaduras. Hoy te vamos a entrar a este punto bien importante, ¿verdad? Tocante las armaduras de cada uno, ¿verdad? Que Dios me permita dárselo a todos y poderles explicar claramente, ¿verdad? Cada armadura del Señor, ¿verdad? Porque son potestades, dice el Señor, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esas son nuestras luchas, es decir, ya no es carne, ya no es sangre, dice el Señor. Son huéspedes espirituales, ¿verdad? Como le decían, son todo, ¿verdad? Lo contrario a lo que un ser humano, ¿verdad?, siempre anda echando guerra. Des en cuenta, ¿verdad?, que no es eso. Uno no va a tener que ir a pelear, le voy a decir, ni con palabras, ni con golpes, ni con cuchillo, ni con pistolas, le voy a decir, sino que de rodillas, y tú ármate siempre. Tu vida. Hay que empezar a nosotros, ¿verdad? Déjalos a ellos, que Dios se encargará. Pero tú, yo, mi vida, yo soy la que tengo que estar armada, ¿verdad?
porque de que el diablo va a venir a atacar, va a venir a atacar, ¿verdad? Pero yo soy la que tengo que estar armada, ¿verdad? Para que cuando venga, dice, ¿verdad? Tú y yo podamos, dice, ¿verdad? Estar firmes, dice, ¿verdad? Estar firme contra las acechanzas del diablo, dice, ¿verdad? Dice el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Acuérdate, no tomes tan solamente una, no tomes tan solamente dos, tómalas todas. Es tan necesario que la tomemos toda. Ahorita vamos a enumerar, tuve sacando cuenta aquí, son 6 armaduras que tenemos que tener. Es decir, no digas tan solamente esta, no tan solamente, no. Es necesario que la tengamos todas. Todas, dice el Señor en su palabra. Todas, dice. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Eso te va a ayudar a resistir, a que si el diablo viene, tú estés ahí firme, ¿verdad? Con tu armadura protegiéndote, ¿verdad? Tú puedes estar firme, dice, para que tú puedas resistir en el día malo, en el día de tu prueba, en el día que te estén ahí atacando, ¿verdad? Tú puedes estar firme, es decir, no negar al Señor Jesucristo. Es decir, seguir creyendo en Él, seguir, ¿verdad? Sabiendo que Él es fiel y que Él está ahí en medio de ti, ¿verdad? Contigo, ayudándote, ¿verdad? Y dice, para que tú puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme, es decir, tu victoria, ¿verdad? Que con seguridad que si tú tienes la armadura de Dios, viene el diablo a atacar a tu vida, ¿verdad? ¿Me entiendes? Tú estás firme, entonces, ¿verdad? Hasta que se acabó todo, hasta que te dejó de atacar, se cansó, ¿verdad? Y se fue, ¿verdad? Entonces, date cuenta, tú estás firme, tú no caíste. Es tan necesario por eso que agarremos toda la armadura de Dios. Porque de que va a venir, como le digo, a atacar, va a atacar, ¿verdad? Pero lo importante es que tú siempre estés ahí firme creyendo en el Señor. Que nadie, ni nada, ni nadie te separe del amor de Cristo, ¿verdad? Que tú estés ahí firme, ¿verdad? Firme hasta que se acabó todo y tú sigas firme, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y vemos, ¿verdad? La palabra de Dios dice, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Está pues firmes, dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. Que te ciñas, dice el Señor. Que me ciña, dice el Señor, mis lomos con la verdad. Y yo estaba viendo unos puntos, ¿verdad? Tan importantes, ¿verdad? Que anteriormente había soldados romanos, sus armaduras, cuáles eran, ¿verdad? Cómo llevaban su escudo, su espada, todo, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. Y estaba comparando con un soldado, le voy a decir que ahora en día yo, como yo los conozco en estos tiempos, digo verdaderamente, son soldados que no están bien armados, ¿verdad? Me daba yo cuenta, sí, ¿verdad? Cómo va, no están bien armados, por eso cuántos pierden las guerras, cuántos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón, es tan importante, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Tú, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Tenemos que tener siempre presente al Señor en nuestros corazones. Siempre tener al Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Y Dios quiere que nos ciñemos de la verdad. Dios quiere que obedezcamos la verdad, que es la palabra de Dios, es tener al Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Dice, por eso, ¿verdad? Dios pide que nosotros, dice, podamos tener, dice, ceñirnos, dice, nuestros lomos con la verdad, dice, con la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Querido amigo, para empezar, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Tienes que venir a Él, ¿verdad? Tienes que acercarte a Él. Tienes que ceñirte, tienes que agarrarte, tienes que ahí que permitir que el Señor te abrace, ¿verdad? Ven a sus brazos del Señor. Tienes que tener esa verdad, ¿verdad? Tienes que vivir la verdad, ¿verdad? Tienes que hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Tiene que haber en ti una renovación. Tienes que ser diferente, ¿verdad? Es decir, ya no tienes que hacer lo que tú estabas haciendo. Si tal vez estabas en el alcohol, en la droga, ya no tienes que ser eso. Ya no tienes que ser el pecado. Tienes que renovar tu entendimiento, dice la palabra de Dios. Es ser obediente como hijo, como cuando ya Dios te adoptó como su hijo. Ahora es tan necesario nosotros como
Sí, como hijos de Dios que ya venimos a los pies de Cristo, a que nosotros obedezcamos, que nosotros renovemos nuestro entendimiento, que sepamos que el obedecer, el hacer la voluntad de Dios, obedecer a la verdad, a lo que está escrito en la palabra de Dios, a lo que Dios nos dice que hagamos, hagámoslos. Si tú lo estás haciendo, tú estás ceñida de la verdad, pero si tú estás desobedeciendo a la palabra de Dios, entonces te falta tener la verdad. Tener la verdad en ti, ceñirte, ¿verdad? Es tan necesario, ¿verdad? Pues estaba viendo yo la palabra de Dios, digo, ay Señor, le digo, tan hermosa tu palabra, ¿verdad? Pero tú quieres que nosotros nos siguiemos, que nosotros seamos obedientes, que nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que nosotros dejemos todos nuestros deseos, ¿verdad? Que antes teníamos, dice el Señor, sino que seamos santos, ¿verdad? Aunque a muchos no les gusta que nosotros le prediquemos esta palabra, pero es la verdad, pues dice el Señor. Y tú me tienes a mí, tú estás ceñida, tú vas a hablar la verdad. Tú te tienes que ceñir, así también las otras personas. Todos quiero que se renueven de ese entendimiento, dice el Señor. Quiero que vengan a esta verdad que es el Señor Jesucristo, que sean obedientes. Para eso los voy a llevar en el libro de Primera de Pedro 1:13, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Tenemos que ceñirnos de la verdad del Señor, ¿verdad? Pedro 1:13 dice la palabra de Dios, permíteme. Pedro 1:13 dice así, ¿verdad? Por tanto, dice, ceñid los lomos, dice, de vuestro entendimiento, dice, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no te conforméis a los deseos que antes tenías. ¿Verdad que es tan necesario que nosotros dejemos las malicias, que nosotros dejemos nuestra pasada manera de vivir? De esa manera yo me ciño de la verdad. Yo sé que es Cristo quien me está hablando, la verdad que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice el Señor que no nos conformemos a esos deseos, ¿verdad? Y que antes tenéis estando en nuestra ignorancia. Antes lo hacíamos porque éramos ignorantes, ¿verdad? Ahora ya no somos ignorantes. Ahora dice el Señor, ciñete de la verdad. Ciñe, obedéceme, ¿verdad? Tened ese entendimiento que por qué yo lo hago. Porque yo quiero que tú tengas la verdad en tu vida, ¿verdad? También, ¿verdad? Y pues dice el Señor, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si nos damos cuenta, como le decía, la verdad es que tú obedezcas a Dios, es que tú vivas la palabra de Dios. Eso es tener la verdad, que tú estás seguro que es Dios hablándote a tu vida, ¿verdad? Y eso es ceñirte. Es tan importante que tú tengas esa verdad en tu vida, que tú tengas esa obediencia en tu vida, ¿verdad? Ese es el punto número 1, le voy a decir. Obedecer a Dios, tener a Dios y obedecerle. Si tú agarras esa, una armadura, ¿verdad? Que tú tienes. La verdad, ¿verdad? ¿Me entienden? La verdad dice el Señor, ¿verdad? Y la verdad dice es ceñirte, ¿verdad? Yo estaba viendo un dibujo, ¿verdad? Que dice que es como el cinturón que tú te pones, que tú te fajas, ¿verdad? Vamos a decir, ¿verdad? Como ahora le llamamos faja, ¿verdad? Cinturón, ¿verdad? Y te lo pones, ¿verdad? Y estás bien ceñido que algo, nada, ¿verdad? Te agarra bien, ¿verdad? ¿Me entiendes? Voy a decir. Y des en cuenta, ¿verdad? Así Dios quiere que nosotros, ¿verdad? Nos ciñamos bien los lomos de la verdad que es del Señor y que nadie nos mueve de ahí, del creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es tan importante que tú seas obediente a la palabra de Dios. Este es una armadura. Obedece al Señor. Toma esta armadura de la verdad. Ven a Cristo, que es la verdad y que Él es la vida. Él es el único que te puede salvar. Nadie más. Él es la verdad. Es tan importante tener al Señor Jesucristo en tu corazón, ¿verdad? Tenerlo, ¿verdad? A Él, ¿verdad? Dejarte dirigir por Él, obedecerle a Él, ¿verdad? Es tan importante, ¿verdad? Ahora vemos que dice la palabra de Dios también, como dice, Él nos va a demandar santidad porque Él es puro, ¿verdad? Y santo, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Ahora dice, y vestido con la coraza de justicia, ¿verdad? La coraza de justicia, se encuentra, yo estaba viendo que es como un casco que usaban los soldados, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Des en cuenta, ¿verdad? Dice, la coraza de justicia, perdón, dice que era como... Ay, ¿cómo se dice? Como una vestimenta aquí que se ponían de hierro, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la coraza de justicia. Y es tan necesario que nosotros, ¿verdad? Tengamos esa coraza, esa vestimenta aquí, ¿verdad? ¿Me entiende? Vamos a decir cómo le llaman hoy,
a lo que usan los policías, aún eso que les salva la vida, ¿verdad? ¿Me entiende? Un chaleco antibalas, voy a decir, ¿verdad? Un chaleco antibalas, ¿verdad? Que eso le usa para protegerse, ¿verdad? Una protección a su cuerpo. Aquí lo que es donde está el corazón, de se encuentra, ¿verdad? Esa es la coraza de justicia, según, ¿verdad? Lo que representa a un soldado, pero ahora la coraza de justicia para un cristiano, ¿verdad? Es decir, yo no me voy a ir a comprar nada de eso, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que tengo que ser? Justa con Dios para empezar. A Dios le agrada la justicia, ¿verdad? ¿Me entiende? A Dios le agrada que tú seas justo, que tú tengas esa armadura, ¿verdad? También no la vayas a dejar. Ser justo con Dios, así como Dios te salvó, Dios te sanó. Tienes que ser agradecido con Dios, tienes que buscarles a Dios, ¿verdad? Tienes que afirmarte en el Señor, tienes que obedecer a Dios. Si eres justo, vas a obedecer a Dios. Si Dios te habla en su palabra, quítate de todas esas malicias, quítate de todo eso, lo que antes tenías en la pasada manera de vivir, como dice la palabra de Dios. Tú tienes, si eres justo, si tienes esa otra armadura, lo vas a hacer. Así que es tan importante que obedezcas al Señor, ¿verdad? Y seas justo con Dios, ¿verdad? Porque vemos que en el libro de Isaías dice la palabra de Dios que el pecado de Israel estaba, ¿verdad?, aumentado, y ellos habían confesado su pecado y la justicia se había apartado de ellos por su maldad, ¿verdad? Que ellos todavía no habían confesado. Pero cuando ellos confesaron, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ellos, ¿verdad? ¿Me entienden? No veían justicia, no veían nada, que aún así ellos habían sido, voy a decir, castigados, ¿verdad? Pero vemos que el Señor dijo, ¿verdad? ¿Me entiende? Desde allá lo miró Jehová Dios. Es decir, que a un cristiano, aunque sea, si es justo con Dios, ¿verdad? Si el enemigo lo está atacando, si es, ¿verdad?, está tentando contra su vida, ahí viene Dios en rescate, y viene Dios que aunque venga, dice el Señor mismo, dice que aunque venga el enemigo como río, Jehová levanta bandera por su hijo, ¿verdad? Es decir, tal vez a ti una enfermedad te está atacando y Dios también, ahí viene el Señor a defenderte porque tú eres justo con Dios. Y aquí vemos que dice que este pueblo ya se había apartado de ser el mal. Cuando tú te apartas de ser el mal, tú eres justo con Dios. Ya ve que es tan necesario tener la coraza de justicia, tener la justicia, ser justo con Dios. Es decir, tú no tienes que seguir en pecado, tú no tienes que seguir en borrachera, tú no tienes que seguir en tus inmundicias, tú no tienes que seguir en tu desobediencia, ¿verdad? Si tú tienes la justicia de Dios, si tú ya veniste a los pies de Cristo, ¿verdad? Es decir, cuando tú vengas, tú te tienes que apartar de todo eso y ser justo con Dios, ¿verdad? Apartarte del pecado, apartarte de la fornicación, ¿verdad? Apartarte de tus malos deseos, ¿verdad? ¿Me entiendes? Todo eso, y entonces tú eres justo con Dios. Esa es una de las armaduras, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, nos pide a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿verdad?, podamos, ¿verdad?, también estar firmes, le puedo decir. Estar firme, eso nos ayuda, porque teniendo justicia, entonces el Señor ve lo que nosotros estamos pasando y Él viene a defendernos. Dice la palabra de Dios así, ¿verdad? En Isaías 59, 10, 15, dice, y la verdad fue detenida, dice, ¿verdad? Y se apartó del mal, fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó con su brazo, y lo afirmó su justicia, dice, ¿verdad? Pues de justicia se vistió como de una coraza, como yelmo de salvación en su cabeza. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al ver que nosotros ya estábamos, ¿verdad?, destituidos, ¿verdad? ¿Me entiende? De la gloria del Señor, ya estábamos destituidos para ser castigados, nosotros para ser muertos, ¿verdad?, por nuestros pecados, se encuentra. Y vino el Señor Jesucristo, Él miró, ¿verdad? ¿Me entiende? Y Él también vino a morir por vosotros, se encuentra, ¿verdad? Porque nosotros no habíamos hecho lo que hemos desobedecido a los gentiles, ¿verdad? Pero vemos que el pueblo de Israel había desobedecido, pero Dios estaba mirando un remanente, ¿verdad? También ahí, ¿verdad? Que también Él tenía que morir, murió por vosotros, ¿verdad? Y vemos que el Señor, vemos que cuando nosotros nos apartamos del pecado, el Señor vemos que cómo nos defiende. Es decir, que me está dando a entender a mí el Señor en su palabra, ¿verdad?
Si tú estás haciendo mi voluntad, si tú estás haciendo esto, ¿verdad? Y algo se levanta contra ti, algo sea enfermedad, sea cualquier cosa que se levante contra ti, ahí vengo yo. Porque estoy viendo que están haciendo injustos contigo, ¿verdad? Si tú ya te apartaste del mal, si tú te apartas del pecado y todo eso, y tus enemigos te andan persiguiendo, tus enemigos te quieren atacar, te quieren matar, ahí viene el Señor, su protección a salvarte, ¿verdad? Eso es tan importante que tú tengas, ¿verdad? La coraza de justicia que dice el Señor, ¿verdad? Acorazarnos, ¿verdad? De esa justicia, ser justos con Dios, ¿verdad? Eso lo está pidiendo el Señor, ¿verdad? La verdad, ser justos con Dios. Ahora vamos calzados, dice, los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿verdad? Esta es una armadura también tan importante que tú, que si ya veniste a los pies de Cristo, si tú estás practicando justicia, que también tú prediques la palabra de Dios, dice el Señor, ¿verdad? Que también tú vayas, ¿verdad?, a alguien más y le diga, toma estas armaduras, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque eso está en esto, dice el Señor, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, que prediques el Evangelio de Jesucristo, que prediques que Jesucristo, ¿verdad?, es el que salva, que Jesucristo, ¿verdad?, es el que está vivo y reina por los siglos, y el que quien viene a salvar su vida de cada uno de esas almas que están perdiendo, es decir, de ustedes, querido amigo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros tenemos que predicarle este Evangelio de Cristo, ¿verdad? Dispojo, dice el Señor, ¿verdad? Donde dijo, ¿verdad? En San Marcos fue un mandamiento del Señor, ¿verdad? Que el Señor mandó, dice, y dice por todo el mundo, dice, y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Así que nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en el camino, tú tienes que testificar que quien te salvó. Tú tienes que dar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Me entiendes? Tienes que hacerlo, y eso es una armadura tan importante. Vemos que ahora en día no muchos quieren hablar del Señor, no muchos quieren salir a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Dar estas buenas nuevas, ¿verdad? Pero es tan necesario que si tú te estás quedando, ¿verdad? Si tú no lo estás haciendo, que lo hagas y tomes también esta armadura, ¿verdad? Porque es necesario para tu vida también, ¿verdad? Los que anuncian la palabra del Señor, dice el Señor, ¿verdad? Esto es una armadura que tú y yo tenemos que hacerlo siempre, ¿verdad? Dice el Señor. Vamos a leer en el libro de Romanos, ¿verdad? En el libro de Romanos. En el libro de Romanos 10:15 dice así la palabra de Dios. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vean, desen cuenta, ¿verdad? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero si nos damos cuenta ya desde los años anteriores, de años de siglo, ¿verdad? Ya el Señor nos ha dado la orden. Así que no te detenga, ya tenemos la orden de parte de Dios, ¿verdad? A que nosotros lo hagamos, ¿verdad? A que nosotros lo hagamos esto y que cumplamos lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que Él nos está mandando. Así que es tan necesario que te levantes y lo hagas, ¿verdad? Si te estás quedando, ¿verdad? Punto número 4. Y calzado dice, con el Evangelio de la Paz, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Dios quiere que tú tengas un escudo, y el escudo es de la fe, en el creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? La fe que tú dices, ¿verdad? Yo sé que es Dios, ¿verdad? Quien está conmigo. Yo sé, yo le creo a Dios y yo creo en sus promesas, ¿verdad? Y yo sé, ¿verdad? Que Él va a estar ahí en mi lucha, en mis pruebas. Siempre mantén la fe. ¿Y cómo tú vas a mantener la fe? Teniendo esas obras también, porque la fe sin obra es muerta, dice el Señor, ¿verdad? Tienes que tener las obras también, la fe y esas obras, que el Señor Jesucristo verdaderamente está contigo, ¿verdad? Y en el creer que Él venció al mundo, ¿verdad? Creyendo, ¿verdad? Que también que Dios es el Hijo de Dios, como te decía, ¿verdad? Y empezar por obedecer a Dios, ¿verdad? Y apartarte del mundo y sus deseos, ¿verdad? Dice el Señor también, ¿verdad? Porque de esa manera tú tienes fe en el Señor, ¿verdad? Tú tienes fe que es Dios hablándote a tu vida, ¿verdad? Que es Dios, ¿verdad? Diciéndote, ¿verdad? Apártate de todo mal, de todo pecado, ¿verdad? De esa manera tú
demuestras, ¿verdad?, que tienes fe en el Señor Jesucristo, que tú le crees a Él, ¿verdad? Vamos a leer ahí en el libro de Primera de Juan 5. Dice la palabra de Dios así, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así, Primera de Juan 5, dice, ¿verdad? Dice, y porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, yo tengo victoria, ¿verdad? Si yo tengo fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que eso vence al mundo, vence a todo lo que se te presente en el mundo, a todo pecado, a todo, ¿verdad? Todo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Sino que andas ya conforme a los mandamientos de Dios, ya andas caminando conforme a la voluntad de Dios, conforme al amor de Dios. Dense cuenta, de esa manera Dios nos los está diciendo, ¿verdad? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que vas a empezar a obedecer a Él, ¿verdad? Al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Vemos también, ¿verdad?, el yelmo de la salvación, ¿verdad? Tomad el yelmo de la salvación, dice el Señor, ¿verdad? Así que tú también tienes y yo también tengo que seguir manteniendo ese yelmo de la salvación, dice el yelmo de la salvación, es decir, venir a los pies de Cristo, ¿verdad? Es decir, dice la palabra de Dios, que ya no andemos otra vez en tinieblas, dice el Señor, ¿verdad? Sino que andemos, ¿verdad?, en luz, dice el Señor, ¿verdad? Porque de esa manera tú demuestras y tú representas, ¿verdad?, que tú estás creyendo en el Señor y que tú eres salvo, ¿verdad? Porque solamente así tú puedes hacer salvo, haciendo la voluntad del Señor Jesucristo, teniéndolo a Él, querido amigo, ¿verdad? El Señor dice que tú seas sobrio, siendo entendido, obedecer a Dios, venir y correr por esta salvación. Es decir, aceptar a Dios en tu corazón también, correr y salvar tu alma, ¿verdad? Y mantener esto, ¿verdad?, ya no andando tú en tinieblas, sino haciéndote obediente a Dios, ¿verdad? Y tener en esa esperanza de salvación en el Señor, que pronto va a venir a rescatarte, ¿verdad? De esa manera, pero ya no andéis más en tinieblas, sed sobrio, dice el Señor, ¿verdad? Vístete, ¿verdad? Vístete de fe y de amor, dice el Señor, ¿verdad? ¿Me entiende? Y obtén esa salvación, ¿verdad? El día de hoy aprovecha, ¿verdad? Es la oportunidad, querido amigo, ¿verdad? Ahora la espada del Espíritu es la palabra de Dios, es guardar la palabra de Dios, es vivir la palabra de Dios, es obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, des en cuenta, porque la palabra de Dios es la que cada día nos reprende, la que dice el Señor que también es viva, dice el Señor, ¿verdad? La que nos da vida a nosotros. Es tan necesario que tú la obedezcas, ¿verdad? Que ya no vivas, ¿verdad?, más en fornicación, que ya no vivas más en adulterio, dice el Señor, ¿verdad?, sino que pongas por obra lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que ya no estemos como esa iglesia que estaba en Pérgamo en el libro de Apocalipsis 16, ¿verdad? Que esta iglesia, ¿verdad?, mantenían la fe, tenían un escudo, la fe, pero des en cuenta que tenían, ¿verdad?, estaban adorando a un Balaam, ¿verdad?, y tenían fornicación, ¿verdad? Des en cuenta, es tan necesario tomar todas las armaduras. Yo te digo, querido amigo, ¿verdad?, querido hermano, ¿verdad? Mantén la armadura de Dios, obedece la palabra de Dios, mantén, ¿verdad?, todo lo que Dios nos manda a que nosotros pongamos por obra. Vive la palabra de Dios, ¿verdad? Dios te bendiga. Yo sé que esta palabra ha hecho de gran bendición para tu vida. Yo te invito a la iglesia Ministerio Dios Altísimo, ¿verdad? Ahí serás bienvenido y el Señor te está esperando con los brazos abiertos y quiere que vengas y tome toda esta armadura de Dios. Cristo te ama, Él viene pronto, ¿verdad? Y prepárate, porque también, ¿verdad?, puede ser que tú o yo muera, ¿verdad? Pero es necesario que estemos preparados y que tengamos toda esa armadura para que nos vayamos con Cristo, ¿verdad? Y es tan necesario que nosotros nos apartemos de todo pecado. Yo les voy a decir, apártense de todo pecado, de toda fornicación, y vivan y tomen
la armadura del Señor, ¿verdad? Tomen toda esta armadura de Dios, ¿verdad? Y dice el Señor, ¿verdad? Que lo hagamos, ¿verdad? Y que también dice el Señor, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Lo hagamos como orando en todo tiempo, dice el Señor, ¿verdad? Con toda oración y súplica en el Espíritu. De esa manera y nosotros vinimos, Señor, amo una hija obediente, Señor, permíteme, ¿verdad, Señor amado? Arreglar mi vida, tomar todas estas armaduras, ¿verdad? Y hablar la palabra de Dios, ahí donde tú vienes al Señor, ¿verdad? En el Espíritu, velando siempre en ello, manteniendo siempre la armadura, dice el Señor, no te la quite, ¿verdad? Mantén la armadura en ello, con toda perseverancia, siempre, dice el Señor, ¿verdad? Y para que oremos por todos los santos, por todos los demás que se están quitando las armaduras, ¿verdad? Obedezcamos al Señor. Yo sé que esta palabra ha hecho de bendición para tu vida. Dios te bendiga grandemente.